¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al comentario que compartimos cada día de los capítulos que estudiamos en el plan de estudio del año bíblico. Hoy es lunes 10 de febrero del año 2025 y el día de hoy nos toca estudiar los capítulos 16 al 18 del libro de Números. Les recordamos que tenemos para ustedes 3 versiones que ustedes van a poder escuchar con los 3 capítulos del día de hoy. Vayamos adelante con el comentario para el día de hoy. El capítulo 16 narra un episodio crítico en la historia de Israel: la rebelión de Coré, Datán y Abiram contra Moisés y Aarón. Coré, de la tribu de Leví, junto con 250 líderes influyentes, se sublevan cuestionando la autoridad de Moisés y Aarón, afirmando que todo el pueblo es santo y que no deberían gobernar sobre ellos. Esta rebelión no era solo contra los líderes humanos, sino contra Dios mismo, ya que Moisés y Aarón actuaban bajo su mandato. Moisés responde con humildad y ordena que cada uno tome un incensario para que Dios mismo decida quién está consagrado para el sacerdocio. Cuando Dios muestra su enojo y amenaza con destruir a todo el pueblo, Moisés y Aarón interceden nuevamente por ellos, demostrando su papel como mediadores misericordiosos. Sin embargo, Dios ejecuta un juicio directo. La tierra se abre y traga vivos a Coré, Datán, Abiram y sus familias, y un fuego consume a los 250 seguidores rebeldes. A pesar de este juicio, el pueblo sigue murmurando contra Moisés y Aarón, lo que provoca otra plaga mortal. Aarón, demostrando su función intercesora, corre con el incensario y se coloca entre los vivos y los muertos, deteniendo la plaga. Un capítulo que nos enseña algunas lecciones importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, que Dios establece la autoridad. La rebelión contra los líderes divinamente escogidos es una rebelión directa contra Dios mismo. Además, el liderazgo exige humildad. Moisés y Aarón no defendieron su posición con violencia, sino con intercesión. Además, aprendemos que el pecado tiene consecuencias serias. Coré y sus seguidores sufrieron un juicio inmediato. Y sin embargo, la lección más importante es que Jesucristo es nuestro mediador. Aarón, al detener la plaga, prefigura la obra de Cristo, quien intercede por la humanidad. Pasamos al capítulo 17, donde se menciona el caso de la vara de Aarón que floreció. Para reafirmar el liderazgo sacerdotal de Aarón y acabar con la murmuración del pueblo, Dios ordena que cada tribu de Israel entregue una vara con el nombre de su líder. La de Aarón, representando a la tribu de Leví, es colocada junto con las demás dentro del tabernáculo. Al día siguiente, la vara de Aarón había brotado, había florecido y sobre todo producido almendras. Este milagro confirma que Dios ha elegido a la tribu de Leví para el sacerdocio y que ninguna otra tribu debe desafiar su decisión. Dios ordena que la vara de Aarón sea guardada como señal contra los rebeldes para evitar más muertes. La reacción del pueblo muestra su temor. «Estamos perdidos», exclaman, «todos moriremos». Un capítulo que nos enseña algunas lecciones que quisiera resaltar en este día. En primer lugar, que Dios confirma su elección. La vara de Aarón es una prueba tangible de la voluntad divina. También aprendemos que Dios es un Dios de vida. Aunque juzga el pecado, también provee señales de su gracia. El florecimiento de la vara simboliza la restauración y la vida. También aprendemos en este capítulo cómo el sacerdocio es un llamado divino. No es una posición para obtener poder humano, sino una vocación dada por Dios. Y desde luego que Jesús, como el sumo sacerdote, fue elegido por Dios. Así como Dios confirmó a Aarón, en Hebreos 5:4 dice que Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que fue escogido por el Padre.
Y cerramos nuestro comentario con el capítulo 18. Después de la reafirmación del sacerdocio, Dios da instrucciones detalladas sobre las responsabilidades de los sacerdotes y levitas. Aarón y sus hijos son responsables del servicio del santuario y de evitar que cualquier persona no autorizada se acerque. Los levitas, por otro lado, ayudan en el tabernáculo, pero no pueden realizar las funciones sacerdotales ni tocar los objetos sagrados. Esta estructura refuerza la importancia del orden en el servicio a Dios. También se establecen las provisiones para los sacerdotes. Recibirán las ofrendas, los diezmos y porciones de los sacrificios como su herencia. Sin embargo, no tendrán tierra propia en Israel, ya que, como dice el versículo 20, yo soy tu porción y tu herencia. Los levitas, a su vez, recibirán los diezmos del pueblo, pero también deben dar el diezmo de lo que reciban al Señor. Un capítulo interesante que nos muestra que el servicio a Dios requiere obediencia y orden. No todos pueden desempeñar las mismas funciones y cada uno tiene su papel dentro del plan divino. También que la provisión de Dios es suficiente. Los sacerdotes y levitas no tienen herencia terrenal porque Dios mismo es su herencia. Esto nos enseña a depender de Él. Desde luego también el principio del dar. Incluso aquellos que reciben deben aprender a dar. Los levitas también diezmaban, a pesar de que recibían el diezmo del pueblo. Y la lección más importante es que Jesús es nuestro sumo sacerdote y herencia. Como creyentes, nuestra mayor recompensa no es material, sino Dios mismo. Como podemos ver, los capítulos de hoy muestran el peligro de la rebelión contra la autoridad establecida por Dios, la confirmación del sacerdocio de Aarón y la provisión divina para quienes sirven en su presencia. La historia de Coré nos enseña que el orgullo y la ambición pueden llevarnos a la destrucción, mientras que la vara florecida de Aarón nos recuerda que Dios exalta a quienes Él elige. Finalmente, en el capítulo 18 aprendemos que la importancia de la obediencia es clave. La provisión de Dios y la responsabilidad en el servicio son importantes para todos aquellos a quienes Él ha elegido. Estos principios siguen vigentes hoy, llamándonos a respetar la autoridad de Dios, a confiar en su provisión y a cumplir con fidelidad nuestro llamado en su reino. Hasta aquí el comentario de los capítulos de hoy. Gracias por haberlo escuchado. Les animamos a escuchar los capítulos en cualquiera de las 3 versiones que tenemos para ustedes. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día.